¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa acostumbrado de todos los sábados, aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV en Facebook Live. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Esperamos que la bendición de nuestro Dios sea una realidad sobre cada una de sus vidas. Y pues estamos con ustedes en este día, ya al final de el mes de julio, ¿verdad? Estamos a 27 de julio, ¿verdad? Estamos ya básicamente en las postrimerías o al final de este mes. Así que un abrazo y un saludo cordial para cada uno de ustedes que nos ven allí desde sus casitas, ¿verdad? Así que gracias por la sintonía que nos tienen permanentemente aquí en nuestro canal. Y el día de hoy estamos aquí porque vamos a iniciar con un estudio emocionante, interesante, que nos va a dejar mucha enseñanza. Así es que el día de hoy yo les tengo preparado, no sé cuántas clases va a ser, cuántos estudios, pero lo cierto es que van a ser varios. Y yo les aseguro que usted no se va a aburrir porque aunque no tenemos preparados los subsiguientes de una forma total, desde ya sabemos que va a ser muy motivante, va a ser de mucha enseñanza, ya que a medida vayamos estudiando lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos, como aparece en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, nos vamos a enterar y nos vamos a dar cuenta qué significa este término, porque lastimosamente no hemos investigado mucho. Me refiero en términos generales, los cristianos no hemos investigado mucho sobre qué significa, perdón, ya se nos subió acá, sobre qué significa el reino de los cielos. Pero el día de hoy vamos a descubrir, permítanme, mientras yo estoy acá tratando de que no se me vaya la señal del audio tan arriba, ¿verdad? Porque a veces no estoy monitoreando muy bien. Hemos hecho algunos ajustes acá en nuestro sistema para que salga el audio. No sé cómo está por ahí, no sé cómo ustedes me escuchan, si está bien o está mucho. Pero bueno, vamos a continuar. Les decía, este tema del reino de los cielos, déjenme ponerle por acá para que ustedes vean el título del programa que vamos a estar estudiando en esta nueva serie de estudios. El reino de Dios, ¿verdad? Va a ser el tema que vamos a desarrollar. Usted se va a sorprender sinceramente, se lo digo desde ya, lo que vamos a descubrir en este estudio. Así es que yo les pido que por favor puedan, si son tan amables, puedan compartir esta señal, este estudio con sus demás amigos, hermanos de iglesia, no importa cuál sea la religión. Este es un tema cristocéntrico, un tema que nos interesa a todos los cristianos, ya que todo aquel que se dice ser cristiano aspira a algo, y es un día llegar al reino de los cielos, al cielo, ¿verdad? Pero usted va a descubrir que hay mucho más que el cielo. En realidad, el objetivo principal que a nosotros nos debe llamar la atención es estar con Jesús, porque el cielo sin Jesús no tiene sentido. Realmente no nos valdría de nada. Antes de iniciar este estudio, les invito a que tengamos una pequeña oración para que así de esa forma podamos contar con la ayuda de nuestro Dios y conocer, y nos ayude a conocer más de su palabra. ¿Qué les parece si nos acompañan en una pequeña oración? Amado Padre, querido Dios y que habita en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor,
Venimos ante su presencia deseosos de conocer más de su palabra. Le pedimos, Padre, que primeramente que nos dé el perdón de nuestros pecados y que inspire nuestras mentes y las haga receptivas para escuchar y entender su palabra. También le pido por cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook y a través de YouTube, para que también ellos puedan aprender y cada una de las cosas que nosotros podamos expresar acá, puedan meditar en ellas y puedan ponerlas en práctica, Señor, porque sinceramente hemos descubierto que usted las ha creado o nos la ha dejado para nuestra salud y para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para nuestra salvación. Se los pedimos estos favores no en los méritos de cada uno de nosotros, sino en aquellos que ha hecho y sigue haciendo nuestro amado y Salvador Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Es un placer para mí, Ángel Galeano, su hermano y amigo. Es un placer realmente estar cada semana acá, nos deleita muchísimo, nos llena muchísimo, nos satisface saber que quizá no es mucha gente en el momento que pueda ver este mensaje, pero nosotros tenemos fe y hemos confiado que al echar el pan a las aguas de la fe, algún día alguien pueda beneficiarse de esta enseñanza. Así es que por eso hemos decidido hacerlo y por supuesto con su ayuda podemos lograr el objetivo de llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que el Señor Jesús pueda venir pronto. Y usted me pudiese decir, bueno, si a mí no me interesa que venga Jesús. ¿Sabe una cosa, mis queridos amigos? Todos deberíamos de desear la venida de Jesús. Todos deberíamos de añorar en nuestros corazones que Cristo venga, porque el mundo está sufriendo. Usted y yo, aunque no lo percibamos, estamos sufriendo. Hay cosas que pasan que nosotros no las percibimos porque el pecado de una u otra forma nos ha adormecido la sensibilidad de los seres humanos y no sentimos ya el sufrimiento. Pero este mundo gime, este mundo sufre por las consecuencias del pecado. El día de hoy vamos a iniciar este tema fascinante que tiene que ver con el reino de los cielos. Yo sé que usted ha escuchado en muchas ocasiones, si va a alguna iglesia, le han hablado del reino de Dios. En realidad esa es la expresión que aparece en la Biblia, pero los judíos, las religiones o la Biblia, las versiones bíblicas que tuvieron relación mucho con la traducción de personajes judíos, la tradujeron como reino de los cielos, porque estos pues evitaban pronunciar el nombre de Dios. Pero es lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo. Y el día de hoy vamos a descubrir una enseñanza extraordinaria y lo voy a llevar a través de la historia. Yo sé que usted va a disfrutar muchísimo. Así es que vamos a iniciar con este estudio. Vamos a iniciar con este estudio de inmediato aquí a través de nuestro canal. Y yo los quiero llevar realmente a una cita. Tenemos una cita acá. Vamos a tratar de proyectarla. Ojalá que podamos proyectarla. Permítanme un momentito. Voy a tratar de llevarlos y presentar esta cita porque se me olvidó realmente. ¿Cómo se llama? Ponerla acá en la pantalla para que usted la mirara, pero en este momento voy a hacerlo. Y mientras tanto en San Mateo no aparece, es Mateo 4 del versículo 13 al 17. Hay una cita muy interesante que yo en este momento voy a presentárselas. Aquí en la pantalla, solamente téngame un poquito de paciencia porque son 3 o 4 versículos que necesito presentarles y ya lo tengo listo por acá. Discúlpeme el atraso, pero en este preciso momento se lo voy a presentar y dice San Mateo, o el libro de Mateo, es Mateo 4, 13, 17. Dice, y dejando a Nazaret,
vino y habló en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. Mire usted, los gentiles, el sector de Galilea lleno de los gentiles, este pueblo estaba sentado en tinieblas. Pero ¿qué pasó? Vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y dice el versículo 17, desde entonces, oiga bien, este es lo que nos va a ocupar estos estudios desde este preciso momento en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire usted esta cita muy, pero muy interesante, donde dice el Señor Jesús que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo que se ha acercado el reino de los cielos? En otras citas el Señor Jesús dice: el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Qué nos quiso decir el Señor Jesús? Esta cita que encontramos en Mateo es extraída del libro de Isaías. El libro de Isaías va a ser fundamental en nuestro estudio que vamos a desarrollar en estas semanas. Y como les dije, esta cita, como lo menciona el texto, viene del libro de Isaías en el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, pero con ligeras variantes tanto con respecto al hebreo como como aparece en la Sextuaginta, donde fueron mayormente traducidos todos los textos, las versiones bíblicas. Isaías se escribió en torno del año 734 antes de Cristo, cuando los ejércitos asirios estaban asolando la parte norte del reino de Israel. Esas tribus estuvieron entre las primeras que sufrieron las despiadadas invasiones de los asirios. Usted puede encontrar estas historias ahí en los libros de los reyes, en Segunda de Reyes, perdón. También la puede encontrar en Primera de Crónicas. Es impresionante cómo los asirios acecharon al imperio, al reino de Israel en su parte norte, ¿verdad? Pero, ¿quién era Isaías? Este extraordinario escritor de la palabra de Dios. Isaías es considerado como uno de los profetas más importantes de la Biblia. Su nombre significa, dependiendo, hay personas que les gusta decir Jehová, a otras personas les gusta decir Yahvé. Yo no tengo ningún problema, usted le puede decir como quiera. A algunos no les gusta que le cambien el nombre o que le digan Señor o Adonai o Yahvé o Jehová. Lo cierto que nadie conoce el nombre de Dios, pero sí él dio 4 letras, que era la Y, que sería la Y, creo que sí en inglés, la H, la W y la H. Nosotros a algunos le decimos Jehová, otros le dicen Yahweh, como les estaba mencionando, pero este nombre, Jehová o Yahvé, significa el eterno, es salvación. Isaías vivió en Jerusalén y sus profecías están principalmente enfocadas en el reino de Israel, pero especialmente en Judá y otras naciones. Según la tradición judía, Isaías era de descendencia real y probablemente era primo del rey Usías, lo cual podría haber dado acceso a los reyes de Judá. Mire qué interesante, ¿verdad? Como el primer versículo del libro lo indica, Isaías recibió visiones de Dios durante los años de los reyes Usías, del rey Jotam, del rey Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Así que su ministerio también se desarrolló en la segunda mitad del siglo XII antes de Cristo, más o menos, y duró por lo menos unos
no me equivoco, 40, 50, 60 años, 60 años más o menos, desde finales del reino de Usías hasta el ataque del reino asirio de Sennacherib a Jerusalén, según narra Isaías 6.1. Y usted puede ver ese relato. Y la pregunta es, ¿de quién profetizó mayormente Isaías? Porque Isaías va a ser fundamental en nuestro estudio. Si usted no ha estudiado el libro de Isaías, si usted no se ha interesado por este extraordinario profeta mayor de los profetas que aparecen en la Biblia, aunque para mí todos los profetas tienen importancia igual, quiero decirles que e invitarles para que lo haga. Yo he estado esta semana, me estudié 2 veces el libro de Isaías, y cada vez que lo estudié recibí me quedé con una enseñanza extraordinaria que difícilmente yo podía evacuarla en las próximas horas o en los próximos días. Es mucho lo que tiene que enseñar Isaías, pero me di cuenta y yo voy a explicarles o voy a decirles de lo que yo descubrí en relación al Mesías, al reino del Mesías del cual nos habla Mateo, ¿verdad? Así que, como dijimos anteriormente, las visiones de Isaías atañían principalmente o concernían principalmente a Judá y a la ciudad de Jerusalén, pero también tenía que ver con las naciones vecinas y con el mundo entero, por decirlo así, ¿verdad? Mediante la visión de Isaías tenemos el privilegio nosotros, como hijos de Dios, de ver las cosas como Dios las ve y como nos la quiso revelar a través de su profecía o de su profeta, en este caso de Isaías, ¿verdad? Pero sobre todo, Isaías profetizó en relación al reino del Mesías, tema que se desarrolla a lo largo de su libro, hablando de lo que Jehová daría de Jerusalén como ciudad escogida por Dios para asentar el trono del futuro Mesías. Así que en el capítulo 2, Isaías comienza con una visión acerca de Jerusalén. Usted puede ir allí, podemos irnos a Isaías y encontrar este impresionante relato de Isaías 2. Vámonos a ir a Isaías 2 de inmediato para aprender ya de entrada o poner ya los cimientos de nuestro estudio en esta ocasión que estamos iniciando, ¿verdad? Que sí que nos vamos a ir a Isaías, vamos a tener que irnos a Isaías 2. Vamos a irnos a Isaías 2 y dice así, Isaías 2, lo que vio Isaías, oigan, es muy interesante poner atención, es muy importante poner atención las palabras que usa Isaías o el narrador, en este caso, o la escritura. Dice, lo que vio Isaías, lo que él va a narrar a continuación es lo que vio Isaías, hijo de Amós, que no es el Amós, no era hijo del autor del libro de Amós, ¿no? Este es otro Amós con acento en la O, que es diferente, ¿no? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Oiga bien, lo que va a profetizar Isaías es exactamente, o es exclusivamente, ese es el término, para Judá, para el reino de Judá y para Jerusalén. Téngalo presente, eso no se le borre de la mente ese concepto, porque va a ser claro, porque más adelante, acuérdese que Isaías tiene muchísimos capítulos, son 66 capítulos. Entonces, todos esos capítulos, básicamente lo que me está diciendo aquí al inicio es que él va a hablar del reino de Judá y de Jerusalén. Pero usted me dice, bueno, pero ahí habla del reino venidero del Mesías. Es ahí donde yo quiero llevarlos a todos ustedes para que reflexionen, y ustedes van a ver cuán amplio es este concepto del reino de Dios. Entonces dice,
Déjeme aquí, vamos a volver de nuevo porque estaba en otra cosa por acá. Dice Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, dice, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Escuche bien. Y serán a él, dice, y serán a él, será exaltado, dice, sobre los collados, ¿quién? Jehová, y correrán a él todas las naciones. Esto va a ser en el reino de Judá, o sea, o en la ciudad de Jerusalén, literal. O sea, nosotros en este preciso momento, usted ubíquese allá, con Isaías, ¿verdad? En el año 734 a.C. Isaías está diciendo ahí que lo que él va a hablar en esta visión, o sea, en su libro, porque cuando hablamos de visión es en el libro de Isaías, todo lo que va a hablar tiene que ver con el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. Dice, y vendrán muchos pueblos, oiga, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Mire qué impresionante. Ese era el lugar más especial para Dios. Por eso Jesús, antes de morir, antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, dice que Jesús lloró, se puso triste cuando miró que 40 años más tarde esa ciudad iba a ser destruida por ejércitos paganos, en este caso por el ejército, por el imperio romano. Voy a seguir leyendo acá qué es lo que Isaías miraba de la ciudad de Jerusalén en el futuro. Y vamos a ver cuándo iba a ser ese futuro, porque la palabra de Dios es precisa y nos da datos, nos da señales de cuándo iban a suceder cada cosa. Dice, y vendrán muchos pueblos. Oye, estoy repitiendo el versículo 3 de Isaías 2, capítulo 2. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, decían ellos, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones. ¿Quién juzgará entre las naciones? Jehová iba a juzgar a las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todo lo contrario de las profecías al tiempo del fin, donde nos dice Mateo 24 que las naciones se airarán contra las naciones. Pero ¿qué pasaría más adelante en esta visión que estaba viendo Isaías? Dice la palabra de Dios, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. O sea, había mucho pecado, mucha idolatría, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros, los hijos de Israel. Se dejaron contaminar. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, o sea, esfinges de barro. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Y mire qué interesante. De aquí más adelante usted va a escuchar algunos términos, algunas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento.
Dice el versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Estamos aquí, nos está narrando Isaías de la venida de Jehová a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá. La altivez de los hombres, dice en ese momento, de los ojos de los hombres será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Bueno, muchos predicadores ponen esta cita para cuando Cristo venga. Y tienen razón, porque es una cita que tiene doble aplicación. Y yo le voy a decir más adelante por qué tiene doble aplicación, así como muchas profecías tienen doble cumplimiento. Pero como yo les dije a un principio y lo comprobamos, Isaías estaba hablando para el territorio de Judá, para la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Y dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Está hablando de pueblos allá que estaban cerca de Judá. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Isaías, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Los montes altos eran donde los impíos o los idólatras iban a adorar al dios sol en aquel entonces. Sobre todo torre alta, porque esta gente buscaba los lugares altos, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsís, y sobre todo, dice, las pinturas preciadas. ¿A qué le llama, a qué usted, de qué está hablando aquí la palabra de Dios? Bueno, de las estatuas. La altivez del hombre será batida y la soberbia otra vez. El Señor tiene algo y obviamente es un pecado terrible. La altivez del hombre, dice, será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Otra vez menciona, ¿verdad? Igualito que el versículo 11, y quitará, oiga bien, totalmente los ídolos y se meterán en las cuevas. Oiga esta expresión, usted la ha escuchado en el Nuevo Testamento, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible, formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que lo hicieron para que adorase. Oiga, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Esta profecía era para Judá, para Jerusalén. Hasta al principio del capítulo lo dice, lo que Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Por si acaso alguien está poniendo en tela de juicio. Saben, mis queridos amigos, aquí va a iniciar una historia impresionante. Impresionantes. Así que Isaías comienza con una visión acerca de Jerusalén, y así inicia este relato impresionante el profeta Isaías, en el cual señalaba la venida del Señor en gloria y majestad para ese tiempo. No sabemos qué tiempo, pero ya lo vamos a descubrir para cuándo es que iba a venir el Señor a visitar a su pueblo, ¿verdad? Pero queremos irnos un poquito antes, siglos antes de el año en que vivió, en el año en que profetizó el profeta Isaías, en el año 734 más o menos. Queremos llevarlos a una experiencia mucho más atrás,
donde nos iba a hablar de ese momento cuando iba a venir el Señor para traer castigo y traer paz eterna a la tierra. Quiero invitarlos de manera muy especial que vayamos al libro de Génesis. En Génesis nosotros vamos a encontrar un relato muy, pero muy interesante. Vaya al libro de Génesis en el capítulo 49, ¿verdad? Así que enviamos saludos a todos los hermanos que están conectados en este preciso momento, ahí Adrián y también la hermana Libby, ¿verdad? Ok, los que me han seguido hasta este momento, les doy un chance para que vayan al libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a encontrar una historia sumamente interesante. No voy a leerlo todo el capítulo, pero sí voy a llegar hasta donde me interesa llegar, que es hasta la tribu de Judá. Porque aquí Jacob, que más adelante fue llamado Israel, el que peleó con Dios y venció, que peleó con Dios y los hombres y venció, a Israel o Jacob reunió a sus hijos. Reunió a sus hijos porque él tenía algo muy importante que declararles. Era una profecía que, según dice Génesis 49:1, que a la letra dice, y llamó Jacob a sus hijos, dice el relato bíblico, y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza con Rubén. Déjeme ir rápidamente a Génesis 49 en el versículo 3 ya, y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Dice, impetuoso como las aguas, así serás. O sea, así va a ser Rubén como también su descendencia, porque Jacob estaba profetizando tanto para él como la descendencia de estos hijos de Jacob, estos hijos de Israel, ¿verdad? Y dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Porque Rubén, si ustedes como pueden seguir el relato, Rubén fue el que cometió incesto contra, por decirlo así, su madrastra, ¿no? Con una de las esposas de su padre. Por eso le dijo, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, ¿verdad? Subiste al lecho de tu padre. Y después viene la profecía sobre Simeón y Leví. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito furor, su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, dice, y los esparciré en Israel. Miren qué interesante, qué juego de palabras. Y Jacob y Israel era lo mismo. Más adelante vamos a descubrir qué quiere decir. Judá, el personaje que nos interesa. Y vamos a llegar hasta aquí. Pudiésemos seguir mencionando el resto de los nombres de los hijos de Jacob, pero lo que nos interesa es Judá. Porque Judá fue la tribu a la cual Dios le reveló a Jacob, del cual iba a venir el Mesías príncipe. Y entonces nosotros queremos seguir este linaje, queremos seguir este pueblo. Y en relación a Judá dice, Judá, te alabarán tus hermanos, dice la palabra de Dios. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, dice la palabra de Dios. Atención, ojo a este último versículo que les voy a decir, porque de aquí
continuamos con el estudio y poco a poco usted va a ir entendiendo y su mente se va a sentir un poquito más, más tranquila porque entenderá lo que nosotros queremos decir. Pero escuche este último versículo, el versículo 10 del capítulo 49 de Génesis. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Mire qué versículo tan interesante. Dice que el cetro de Judá no sería quitado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Y así continúa el relato, como les dije, con el resto de sus hijos, pero quiero que nos concentremos en la tribu de Judá, de donde vendría nuestro Señor Jesús y Redentor del mundo. Pero antes quiero decirles que Jacob describió el futuro de la nación entera representada por sus 12 hijos. De hecho, en el Apocalipsis nos menciona a Israel, a las 12 tribus de Israel con los 144,000, ¿verdad? Es interesante, o sea que los 144,000 pertenecen a las 12 tribus de Israel, pero ese tema ya hablamos un poquito. ¿Se acuerda la vez pasada en nuestro estudio que tuvimos en las semanas pasadas? Vaya a nuestros estudios anteriormente y usted va a conocer sobre los 144,000. Entonces, como decíamos, Jesús vendría de la tribu de Judá. Jesús, el Redentor del mundo, ¿verdad? Antes quiero decirles que Jacob describió el futuro de la nación entera representada por sus 12 hijos, aunque los caracteres de estos formaron el punto de partida de sus profecías concerniente a ellos. El Espíritu de Dios reveló al patriarca moribundo la historia futura de su simiente, de modo que discerniera en los caracteres de sus hijos la evolución futura de las tribus descendientes de ellos. Con visión profética inequívoca, a cada uno le asignó su puesto e importancia en la nación. O sea que tendríamos aquí 12 caracteres. Hoy en día nosotros decimos que el ser humano tiene 4 tipos de carácter. No voy a entrar en eso. Pero la palabra de Dios nos dice que hay al menos 12 personas con 12 tipos diferentes de temperamento. Y si la generación de Dios en el último tiempo desciende de Israel, de los hijos de Israel, o son descendientes de Israel, podemos decir también la lógica que hay 12 caracteres diferentes. Así nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, donde la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y a través de las 12 puertas entrarán cada uno de los hijos de Israel, de la descendencia de los hijos de Israel. Es interesante, ¿verdad? Esta profecía era para los días venideros, según lo decía Génesis 49 en el versículo 1, ¿no? O sea, literalmente al final de los días. Esta no es una referencia al fin de la historia del mundo, como lo es en algunas otras declaraciones proféticas, ni se refiere meramente a la era mesiánica como la terminación de la historia judía. Aquí solo significa en el futuro, ¿verdad? En un tiempo en el futuro se iba a levantar Silo, ¿verdad? El día de hoy queremos concentrarnos en la profecía que fue dada a Judá, hijo de Jacob, profecía que fue inspirada por el Espíritu de Dios, y dice, en el versículo 8 decía, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de la tribu de Judá, de la presa subiste, decía el patriarca. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, y la pregunta es, ¿quién lo despertará? Dice que no sería quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estos versículos queremos estudiarlos porque es sumamente interesante. De repente nos vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo avanza, pero vamos a continuar más adelante. Judá, el cuarto hijo de Jacob, había de recibir una rica e incomparable bendición que le confirió supremacía y poder, ¿verdad? Aunque no está dicho así expresamente por Jacob, Judá recibió el derecho del primogénito al liderazgo, perdido en este caso por Rubén, debido a su inestabilidad emotiva, y por Simeón y Leví a causa de su crueldad. La profecía decía, te alabarán tus hermanos. De acuerdo con el pasaje de Génesis 29:35, el nombre de Judá significa el alabado. Mediante un juego de palabras tan grato al corazón oriental, Jacob le aseguró a Judá la alabanza de sus hermanos. Judá había mostrado un carácter noble, aún en la hora oscura cuando sus hermanos, los hermanos de José, tramaban matarlo. ¿Recuerda esa historia? Judá había propuesto una solución que salvó la vida de José. Esta historia la podemos encontrar ahí en Génesis 37 y el versículo 26, también en Génesis 37:27, ¿no? El siguiente versículo. Pero la excelencia de su carácter, o sea, de Judá, se manifestó aún más cuando ofreció su propia vida como garantía por la de Benjamín, su hermano. Y en su súplica ante José a favor de Benjamín, recuerda cuando José ya era alto jerarca de Egipto, para salvarlo de la esclavitud, ahí en Génesis 43:9 y Génesis 43:10 y 44:16-34, usted puede encontrar esta historia. Esto había sido evidente ya antes en su comportamiento con Tamar, ¿no? Ve ahí en Génesis 38:26. Aunque al principio parece haber sido un individuo un tanto indómito, o sea, Judá, y temerario, su fuerza personal de carácter adquiriría, tras duras luchas contra o sobre las tendencias naturales, se reflejó realmente en la virilidad de la tribu de Judá, que tuvo su nombre, ¿verdad? En esta tribu, la tribu de Judá. Por eso fue que Judá al final fue escogido como, aunque su padre no lo mencionó, como la tribu que llevaría el liderazgo entre sus hermanos. Pero ¿cómo es que los hijos de su padre, sus hermanos, se inclinarían a él? Interesante, ¿verdad? Así que habiendo profetizado que Judá pondría a sus enemigos en fuga y los sometería, Jacob aseguró una vez más que los hermanos de Judá también le rendirían homenaje. Así que es digno de notar que no solo los hijos de su madre habrían de proceder así, de esa forma, ¿no? Es decir, las tribus descendientes de Lea, sino también los hijos de su padre, o sea, todas las tribus de Israel. Este evento, esto anunciado desde antes, ocurrió o se realizó cuando David fue coronado como rey sobre todo Israel. La profecía decía cachorro de la tribu de Judá. Así que, mediante una osada figura de lenguaje, Judá es comparado con un cachorro de león que crece hasta la plenitud de la ferocidad y de la fuerza de un viejo león, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar ahí en Génesis 5:5 también nos menciona, ¿no? Así que vagabundeando por los bosques en busca de una presa, volviendo a su cubil montañoso, cuando su botín ha sido devorado, está allí, intrépido, ¿verdad? En serena majestad, y sosegadamente desafía a cualquier ser que se osa molestarle. Muchos comentadores, hablando del león, ¿no? Muchos comentadores han entendido la palabra hebrea traducida león, viejo, como que significa leona, y han visto en ella un significado más profundo. Sin embargo, la palabra Labí significa solamente león, y es un sinónimo común de la palabra arjé, o león, usada 2 veces en el mismo versículo. Hablaba de un cetro. El cetro es un símbolo de la autoridad real.
En su forma más primitiva era un largo cayado que se llevaba el rey en la mano cuando hablaba en las asambleas públicas, pero que estaba entre sus rodillas cuando se sentaba en el trono, ¿verdad? Tales cetros representaban o representan en varios y antiguos autorrelieves egipcios. Judá habría de continuar como caudillo entre tribus, entre todas las tribus, hasta la venida del Mesías. Así lo decía la profecía, hasta que venga Silo, decía. Así que no es convincente ni la explicación de Silo como el hombre de un lugar, ni como la interpretación de descanso, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los comentadores han creído que Silo es un nombre personal y concuerdan en que la persona a que se refiere es el Mesías. Y yo también así lo creo. Es correcta esta opinión expresada hace mucho tiempo, tanto por eruditos judíos como por cristianos, ¿verdad? Así es que yo creo en lo particular que esta expresión de Silo se refería o hablaba de Jesús. ¿Por qué? Por su contexto, ¿verdad? Queremos decirle que el reino de Judá tuvo al menos 20 reyes. Estos reyes en su mayoría cometieron atrocidades terribles. Es increíble hablar del pueblo de Dios cometiendo atrocidades. Pero saben, por culpa del pecado y su comportamiento a favor del pecado, las primeras 10 tribus fueron esparcidas de Israel. Y solamente quedaron en el sur la tribu de Judá y de Benjamín en una pequeña proporción. Pero el reino de Judá, que desde hacía mucho tiempo había sido profetizado, como lo mencionamos en Génesis 49, ya Dios anunciaba de que este era el reino que iba a permanecer porque tenía un propósito. El propósito de Dios era establecer su reino y traer el Mesías para que lo gobernase. Dentro de los reyes que reinaron, valga la redundancia, a Judá, encontramos a muchos de ellos como Roboán, que fue el que inició el reinado de Judá en aquella trágica momento cuando tuvieron que esparcirse, y que la palabra de Dios claramente dice que fue porque Jehová quiso hacerlo así. Luego siguió Abdías, el rey Asá, el rey Josafá, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, el rey Osías, se le conocía también como Azarías o Usías, el rey Jotán, el rey Acaz, el rey Ezequías y el rey Manasés, que fue el rey más terrible. Yo les puedo mencionar lo que hizo Manasés. De paso, vamos a estar allí más adelante hablando un poquito. El rey Amón. ¿Sabe qué interesante? Pero más adelante vamos a hablar un poquito sobre el hijo de Manasés. El rey de Manasés era Amón. Amén. Está Josías también de Judá, que así se le llamaba. Joacás, que se le conoció. Si usted va allí a Primera de Crónicas 3:15, lo menciona como Salum. Y Joaquín, o Joaquín, su nombre original era Eliaquín. Y también estaba otro Joaquín, nada más que es con N, ¿no? Joaquín, como el primero que le mencioné. O en la Biblia también se le conoce como Jeconías o Conías. Y después el rey Sedequías, su nombre original era Matanías. Este fue el rey que se llevó Nabucodonosor cuando los vino a traer. Porque ya era insoportable. Jehová había decidido desterrar de una vez al reino de Judá, al igual que al reino de Israel del norte, porque simplemente Él les había dicho que el día que ellos empezasen a apostatar de la fe, empezasen a adorar ídolos, a adorar imágenes, etcétera, etcétera, simplemente les iba a quitar el reino. Y así sucedió. Finalmente el reino de Judá fue destruido por Nabucodonosor II, quien cegó y llevó cautivo a Babilonia al rey Sedequías, el último rey, el número 20 de
de Judá. La primera deportación de los habitantes de Judá fue en el año de 597. Hubo una segunda deportación también en el año 586 a.C. Cuando nos vamos a Daniel, en Daniel encontramos algún relato sobre este acontecimiento, pero también en Segunda de Reyes. Por ejemplo, en Daniel 1:1 dice: Joacim, el último, el que estábamos mencionando, el rey número 20, llevaba nada más 3 años como rey de Judá cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, dice Daniel 1:1, y puso sitio a la ciudad. El Señor, dice, dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de su Dios. Mire qué interesante. Es terrible, por supuesto, ¿no? Vino otro rey, un rey pagano, a invadir los hijos de Dios, el reino de Israel, en este caso los de la tribu de Judá. Dijo que luego, ya dice el relato de Daniel 1:3, perdón, luego llamó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios del servicio de su corte, para que eligiera algunos jóvenes de la nobleza y de la familia del rey de Israel. Vamos a ver quiénes eran estos. Estos jóvenes debían de ser bien parecidos, o sea, bien bonitos, bien guapos, y poseer una inteligencia sin defecto. Dice la palabra de Dios, ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento, dice la palabra de Dios. Debían de ser estos jóvenes fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. El rey no quería cualquier mosquita muerta por ahí. Nabucodonosor quería que recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. Dentro de estos jóvenes habían 4 jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Daniel y el resto de sus amigos, pero no solamente eran 4. La historia nos dice que eran bastantes, eran más jóvenes, no sabría decirle qué cantidad, pero eran más de 4. Los más notables de esa invasión, o de los jóvenes que se llevaron, fueron estos 3, Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Abednego, Mesac y el otro que se me olvida en este preciso momento su nombre, ¿no? Así que este tema también está explicado de esta captura, de esta invasión del rey Nabucodonosor en Segunda de Reyes capítulo 24, y dice algo interesante que lo vamos a descubrir. Segunda de Reyes 21:1, también Segunda de Reyes 24:1-5, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Estamos hablando de Manasés, uno de los reyes más perversos que tuvo el reinado de Judá. Hizo cualquier cosa, cualquier cantidad. Es más, yo creo que no hay nadie, yo me atrevo a decir esto, no hay nadie en el mundo entero, ni Saddam Hussein, que haya hecho más pecado, ni Bin Laden, ni estos, los que les conocemos, que han sido terribles hombres de pecado, terroristas, asesinos. Ninguno de estos ha cometido tan temerario crimen como lo hizo este Manasés. Reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. En su tiempo subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice Joacim. Voy a volver a repetir, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de asirios, tropas de moabitas y tropas de amonaitas, los cuales se envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Qué interesante. Casi todos los desastres, por decir todos, desde el esparcimiento de las 10 tribus de Israel hasta la destrucción de Jerusalén en muchas ocasiones, fue por orden de Jehová.
Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permitió estas atrocidades a su pueblo? Miren, mis hermanos, hay mucho de qué hablar, pero sobre todo por el pecado que cometió los hijos de Israel. Lo cambiaron a Dios, al Dios que creó todo, al Dios del universo, el Dios que nosotros le debemos rendir adoración, al Dios al cual nosotros únicamente nos debemos de postrar. Judá, Dios envió tropas contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra, dice, de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto, dice, contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre. Oiga bien esto, un rey de Israel llenó a Jerusalén de sangre inocente. Dice, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos, dice, de Joacín y todo lo que hizo. Es que Joacín y Manasés fueron los reyes más terribles. Mire que curioso, hay uno de los hijos de Manasés, quizá más adelantito vamos a hablar un poquito, creo que se llamó Amón. Este dice que hizo todo lo contrario de lo que hizo su padre. Es uno de los reyes más rescatables de Judá. Pero Jehová había hecho una promesa en Génesis 49. ¿Qué pasaba? Si Jehová destruía, desaparecía el reino de Judá, había un grave problema. La simiente prometida realmente no aparecería jamás. Él había dicho, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Entonces, si Jehová estaba raendo de la tierra al reino de Judá, ¿cuándo es que iba a venir Silo y cuándo íbamos a ver la venida de nuestro Señor? Si ya no existía pueblo descendiente de la tribu de Israel, de los hijos de Israel. ¿Cómo iba a ser Jehová? ¿Qué es lo que iba a hacer entonces? Porque pasó, fueron llevados cautivos, fue destruida Jerusalén y se los llevaron los babilonios. Mis queridos amigos, la próxima semana les vamos a contar qué pasó, qué sucedió, qué fue lo que hizo Dios extraordinario. Les vamos a contar esta historia completica y quizás no vamos a terminar la próxima semana, porque es una historia realmente fascinante y una historia amplia que queremos colocar los pedacitos ahí justamente donde deben ir para que usted nos pueda entender y usted conozca de qué se trata el reino de los cielos, porque el reino de los cielos estaba en vilo, el reino de los cielos estaba en la controversia. El enemigo siempre quiso destruir la esperanza de los hijos de Dios de estar en el reino de los cielos y parecía que lo lograba, parecía que el pueblo de Dios, la simiente de Israel, la simiente de la mujer, jamás iba a aparecer en el contexto mundial. Pero saben, apareció. ¿Cómo apareció? Esa es la historia que vamos a seguir hablando la próxima semana. Así que gracias, mis queridos amigos, espero que nos hayan entendido hasta el día de hoy. Hoy apenas hicimos la introducción, pero la próxima semana vamos a ver por qué Dios permitió, bueno, ya hablamos un poquito ahí, por los pecados de Manasés y los pecados del rey Josías, bueno, que fueron repetidos continuamente por los demás reyes. Por eso fueron llevados cautivos. Pero Dios quería darle una lección a su pueblo. Y esto es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que su pueblo volviera de nueva cuenta a Jerusalén y la reedificara y continuara la esperanza de la venida del Mesías para restaurar el reino de David? Eso lo veremos la próxima semana. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por la atención que nos han presentado. Un saludo para todos ustedes que nos han visto, que nos están viendo en este preciso momento y que han compartido nuestra transmisión. Les agradezco infinitamente el hecho de estar con nosotros acá.
Estamos desarrollando, quiero decirle, más adelante vamos a hacer unos programas musicales acá. Quiero presentarles mi música, la nueva música y también la música que ya hemos grabado, ¿no? Y que le hemos dado un retoque personal ahí, un retoque nuevo, un nuevo retoque. Suena un poquito más, ¿qué digo? Iba a decir más moderna, pero se me va a malinterpretar. O sea, un poquito mejor hecha. Y hemos hecho unas versiones musicalmente hablando, algo diferente para presentársela a todos ustedes. Así es que la próxima semana estaremos aquí de nuevo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí en nuestra sintonía. Saludos para Jorge y también para Mari, que siempre nos ven, siempre están ahí pendientes. No se pierda el estudio de la próxima semana, ¿eh? A la próxima semana vamos a estar acá y vamos a continuar y vamos a hablar del retorno de Israel a Jerusalén, o sea, de Judá, después de que fueron cautivos en Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvieron de nuevo? Bueno, eso lo estaremos hablando la próxima semana. Se va a tornar muy interesante el estudio. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, hermanos, donde quiera que usted nos vea. Gracias por la atención que nos tiene permanentemente y bueno, vamos a ir mejorando ahí durante el tiempo vaya pasando con la ayuda del Señor y les esperamos la próxima semana aquí a través de Ángel Mensajero TV. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.